buenos días, queridos amigos y hermanos. Qué bueno poder llegar en esta preciosa y maravillosa mañana nuevamente hasta sus hogares a través de este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Damos la gloria a Dios siempre por cada mañana que Dios nos permite en su gracia, en su favor y misericordia, estar en pie y estar con cada uno de ustedes allí en sus hogares, en sus casas, en sus familias, donde permites que la palabra de Dios llegue hasta tu familia, llegue hasta allí, hasta el lugar donde tú te encuentras. Bienvenidos en esta mañana nuevamente a este su tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna, de la comunidad cristiana Fe y Esperanza, de la Misión Panamericana de Colombia. Hoy le invito para que vaya, como siempre, a la palabra del Señor, allí, al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el versículo 14 y 15. Vamos a leer estos dos versos de las Sagradas Escrituras para que compartamos este tiempo devocional en esta preciosa y maravillosa mañana. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestras ofensas, ¿cierto? Entonces ahí encontramos esta hermosa palabra en esta preciosa y maravillosa mañana. La versión Nueva Traducción Viviente dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Oh, qué tremendo. Esa palabra es mucho más fuerte ahí en esa versión Nueva Traducción Viviente. Hoy estaremos hablando bajo el título El perdón. El perdón. ¿Sabe? Usted puede ir a una farmacia para que le brinden, ¿cierto? Que si un medicamento para un dolor de cabeza, para un dolor muscular, pero no podemos ir a la farmacia para que nos brinden o nos den un medicamento que quite el dolor en el corazón, que sane las heridas del corazón, que sane el resentimiento, que sane la amargura. Nadie puede vendernos ese antídoto. El único que tiene ese antídoto es el Señor Jesucristo. Y dice, no podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a ofrecerlo a los demás. No podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a ofrecérselo a los demás. Muchos de nosotros queremos que nos perdonen y nos gusta y le decimos a Dios que nos perdone todos los días. No sé cuántos de ustedes, pero todos los días este servidor siempre le pide perdón a Dios. Todas las mañanas yo le digo: Señor, perdóname. Perdóname por los pecados que he cometido, perdóname. Pero queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo perdonar a los demás. Entonces no puedes estar dispuesto y no podemos estar dispuestos a recibir el perdón de Dios si tú y yo no estamos dispuestos a perdonar a aquellas personas que han pecado contra nosotros, aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han lastimado, aquellos que nos han herido, ¿cierto? Debemos de estar dispuestos ¿a qué? A perdonar. Jesús, en este modelo de oración que él hace, porque Jesús aquí está haciendo una oración ejemplarizante, diría yo, y en esa oración ejemplarizante que Jesús le enseñó a sus discípulos, él les habló acerca de la necesidad de perdonar y pedir perdón. Óigame muy bien, perdonar y pedir perdón. Porque hay gente que les gusta que lo perdonen, vuelvo y reitero, pero no les gusta pedir perdón. Les gusta que les perdonen sus errores, pero cuando les toca o les corresponde acercarse a otro para pedirle perdón,
no les gusta, no les incomoda. A veces, hermanos, les cuesta trabajo pedir perdón cuando Dios los ha perdonado multitud de veces, cuando Dios nos ha perdonado multitud de veces. Entonces, Jacinto Benavente dijo: a perdonar solo se aprende en la vida cuando estamos dispuestos o reconocemos que hemos necesitado también nosotros de perdonar mucho. ¿Cierto que sí? Entonces, este hombre dijo: a perdonar solo se aprende en la vida cuando nosotros hemos aprendido que necesitamos o que hemos sido perdonados muchas veces. ¿Sí? Britt Deispan también dijo lo siguiente. Britt Deispan dijo: no perdonamos a la gente porque lo merecen, los perdonamos porque lo necesitan. Oye, tremendo, ¿no? No perdonamos a la gente porque se lo merezca, los perdonamos porque lo necesitan. Cuando usted y yo tenemos a una persona, hermano, que no perdonamos, esa persona está atada, está ligada, ¿cierto? Y hay ataduras en la vida de muchos hombres y mujeres que no les permite avanzar. Es un ancla. El resentimiento y la amargura es un ancla que no nos permite avanzar. No nos permite avanzar en la vida espiritual. No nos permite avanzar en la vida. No nos permite, hermano, tener un hogar fructífero, un hogar sano. No nos permite tener una familia como Dios quiere que nosotros la tengamos. ¿Por qué? Porque la falta de perdón se convierte en un impedimento familiar, social, que no nos permite avanzar en la vida. Entonces, por eso este hombre decía, Britt Deispan decía: no perdonamos a la gente porque lo merecen, los perdonamos porque lo necesitan. De cierto, nadie merece nada, ¿cierto? Nadie, nosotros no merecemos nada, pero necesitamos perdonar a aquellas personas porque ellos lo necesitan. Y nosotros necesitamos ser perdonados porque lo necesitamos, ¿cierto? ¿Para qué lo necesitamos? Para que haya sanidad. Para que haya sanidad espiritual, para que haya sanidad interior, para que haya restauración. Mira, hay gente, hermano, que, vuelvo y lo digo, no avanza. Y hay gente que se pregunta: ¿pero por qué no avanzamos? Pero yo me levanto en la mañana y oro, y oramos, pero no avanzamos, estamos como estancados, parece que estuviéramos, sí, estamos atados. Entonces no avanzamos. ¿Y por qué no avanzamos? Porque si su corazón está lleno de resentimiento, si nuestro corazón está lleno de odio, ¿cierto? Si hemos lastimado a la gente y hemos lastimado a las personas, pero no estamos dispuestos para perdonar y pedir perdón, pues entonces ahí está grave. No podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a ofrecerlo a los demás. Y Jesús en esta oración nos habla de dos puntos bien importantes, ¿sí? El texto nos muestra dos conectores importantes, nos muestra un conector de contraste, ¿cierto? Pero también nos deja o nos señala un conector de razones, ¿sí? Miramos bien ampliamente y dice: ¿por qué? Si no perdonáis a los hombres. Pero ahí en el versículo 15, en un conector de contraste, dice: más si no perdonáis. Es un conector de contraste. Pero yo en esta mañana quise irme por las razones. Entonces dice: las razones que Jesús presentó para perdonar fueron: quienes perdonan serán perdonados, y quienes no perdonan tampoco serán perdonados. ¿Sí? Se lo repito. Las razones que Jesús presentó para perdonar fueron: quienes perdonan serán perdonados, y quienes no perdonan tampoco serán perdonados. Entonces encontramos en esta mañana también dos personas o dos personajes, diría yo. Uno, quienes perdonan. Dos, los que no perdonan, ¿cierto? Entonces tenemos que hacernos una pregunta en esta mañana: ¿en cuál de los dos lugares se encuentra o nos encontramos nosotros? ¿Nos encontramos en la clase de los perdonadores o nos encontramos
en la clase o en el grupo de los no perdonadores. Entonces vamos a hablar en esta mañana de estos dos tipos de personas, de estos dos tipos de actitudes, ¿cierto? Entonces, primero, quienes perdonan. Dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En la Nueva Traducción Viviente dice que si perdonamos a los hombres los pecados, no se refiere a pedir perdón por pecado, no, o sea, los pecados que el hombre comete con nosotros, ¿cierto? O que nosotros podemos cometer con otros, ¿cierto? ¿Por qué se debe de perdonar? Es una buena pregunta. ¿Por qué se debe de perdonar? ¿Por qué está la necesidad de perdonar? Y el Señor Jesucristo, que todo lo conoce, que todo lo sabe, sabía ahí claramente que en esta oración que Él les estaba enseñando a sus discípulos, quizás ellos se iban a preguntar la razón por la cual tenían que perdonar. Y por eso Jesús les presenta las razones por las cuales deben de perdonar. No te ¿yo por qué lo tengo que perdonar? Es que yo no perdono, dicen algunos. ¿Yo por qué le tengo que pedir perdón? Dicen otros. ¿Yo por qué? No, yo no tengo por qué pedirle perdón. Es más, a mí no me gusta pedir perdón. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a ir mirando esa parte. ¿Por qué se debe perdonar? ¿Qué se debe de perdonar? Entonces, primero, ¿por qué se debe perdonar? Dos preguntas que nos hacemos en esta mañana. ¿Por qué se debe de perdonar? ¿Y qué se debe de perdonar? Entonces, se perdona a quien nos han ofendido. ¿A quienes nosotros debemos de perdonar? A quienes nos han ofendido. ¿Se ha sentido usted ofendido? ¿Está usted ofendido en esta mañana? ¿Estamos ofendidos? ¿Está usted en el núcleo de los ofendidos o de las ofendidas en esta mañana? Pues entonces déjeme decirle que nosotros necesitamos estar en este grupo de los que perdonan. ¿Y a quiénes debemos nosotros perdonar? Pues a los que nos ofenden. Dice Mateo 5, 21 al 24, Jesús dijo lo siguiente. Oíste el que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿A quiénes debemos nosotros perdonar? A aquellos hombres y mujeres que en algún momento nos han herido. A aquellos hombres y mujeres que en algún momento nos han lastimado, a aquellos que en algún momento nos han fallado, a aquellos que en algún momento nos han traicionado, a aquellos que en algún momento han hecho algo indebido. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento fue escrito que cualquiera que matara sería culpable de juicio, pero Jesús en el Nuevo Testamento, en un contraste, dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y queda expuesto al infierno. O sea que si usted es de los que en esta mañana, o somos de los que en esta mañana estamos resentidos, llenos de enojo, llenos de amargura, ¿cierto que sí? Y usted no sana esa situación, usted está expuesto al infierno. ¿Qué significa? Que usted puede tener 30, 40 años de haber conocido el Evangelio, pero si usted no perdona y se muere, usted se pierde, se va a perder su alma. Y vamos a ver que nuestra alma se se pierda por no querer perdonar. Entonces, ¿a quiénes debemos de perdonar nosotros? Pues a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, a los que nos hieren, a esos que nosotros consideramos que pueden ser nuestros enemigos. Mateo 5:44, Jesús dijo lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire lo que Jesús dijo, ¿cierto? Jesús dijo claramente, pero yo os digo, amad. No dice odiar. No dice odiar a vuestros enemigos, dice amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Está usted siendo ultrajado? ¿Está siendo usted humillado? Ame, amemos. Amemos a aquella persona que nos ha ultrajado, amemos a aquella persona que de pronto en algún momento nos ha lastimado, amemos a aquella persona, eso es lo que Jesús está diciendo, ame y amemos a esa persona que en algún momento nos ha herido, que en algún momento nos ha lastimado, que en algún momento nos ha creado heridas muy profundas en nuestro corazón. Aquellos que de pronto usted en algún momento ha considerado que son sus enemigos. A aquellos que en algún momento hemos considerado que no son parte importante de nuestra vida porque hay un resentimiento, hay una amargura tremendo. Y en lo que decía alguien en esta mañana, es verdad, muchas veces, hermano, dentro de las congregaciones hay mucha gente resentida. Dentro de la iglesia del Señor hay muchos hombres resentidos. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que consideran que están bien. Usted le pregunta, ¿cómo están? Bien, bien, pastor, bien, pero bien resentidos, es la palabra, ¿cierto que sí? Bien resentidos. ¿Por qué? Hermano, porque a veces queremos ocultar nuestros sentimientos, porque creemos de que no es bueno que nadie sepa lo que estamos sintiendo, ¿no? Hay que soltar eso, hay que soltar el odio, hay que soltar el resentimiento. Es necesario perdonar. Se perdona a quienes nos han ofendido. El perdón es un ejemplo que recibimos de Dios. El perdón es un ejemplo que recibimos de Dios. Allá el Salmo 103, versículo 3, donde dice que ampliamente dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice el salmista. El salmista sabía muy ampliamente que Dios perdona nuestras iniquidades. Por eso Jesús, en su oración ejemplarizante, Él dijo, para que ustedes perdonen, así como vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros sus ofensas. O sea, tenemos un ejemplo de perdón. Si Dios me perdona a mí, si Dios te perdona a ti, ¿quiénes somos nosotros para no pedir perdón? ¿Cierto? Para no perdonar a aquellos que nos han herido. ¿Quiénes somos nosotros para no pedir perdón a aquellas personas que hemos herido? Necesitamos, hermanos y amigos, ¿cierto que sí? Pedir perdón, perdonarlos, perdonar a aquellas personas que en algún momento nos han podido lastimar, nos han podido herir. Dice Miqueas 7:18, hablando de ese perdón ejemplarizante, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para su siempre su enojo. Miqueas 7:18. ¿Qué decía Miqueas? Miqueas, hermanos, recordemos que Miqueas le tocó profetizarle a la nación de Israel, una nación perversa, una nación que se había apartado de la justicia, de la misericordia y de la verdad, se había apartado de las cosas sagradas de Dios. Pero Miqueas le dice a ese pueblo que ellos cuentan con un Dios que perdona, un Dios que los perdona, un Dios que está dispuesto no solamente a perdonar, sino a olvidar, escúcheme muy bien, a olvidar lo que sucedió. Ese es el problema también que tenemos hoy en día. Hay gente, hermano, que dicen yo perdoné, yo ya lo perdoné o yo ya la perdoné, pero cada vez que tienen la oportunidad de traer a colación lo que sucedió con X o en tal o X situación, pues entonces lo traen a colación o lo viven recordando constantemente. Entonces es porque su corazón todavía no ha perdonado. Porque si usted todavía vive recordando lo que Julano le hizo hace 10 años atrás, si usted y yo todavía vivimos recordando lo que Julana de tal nos hizo hace tantos años atrás, y todavía sentimos dolor por esas situaciones porque usted todavía no ha perdonado. Porque mire que dice la palabra del Señor, dice que Él no guardará para siempre el enojo. Él no guardará para siempre ¿qué? El enojo. O sea que Dios olvida. Tenemos un Dios que olvida nuestros errores.
un Dios que olvida nuestros pecados, un Dios que no nos está recordando todos los días nuestros errores, hermano. Mira, hay gente, hermano, que estos temas no les gusta. Hay gente que cuando se habla de estos temas prefiere mejor salirse del en vivo. No, se salen de la grabación porque no les gusta, porque se sienten confrontados. Y lastimosamente, si no perdonan, pues se van a perder, se va a perder su alma. Y hay muchos, y lo que voy a decir en esta mañana más fuerte, muchos hombres y mujeres de iglesias cristianas, de comunidades cristianas, hermanos, si se murieran hoy, se irían derechito para el infierno. ¿Sabe por qué? Porque no quieren perdonar, porque no están dispuestos y no estamos dispuestos a perdonar. Muchos, mire, hermano, así. Hay cantidades de hombres y mujeres que si hoy se murieran, hermano, si hoy se murieran, se irían derechito al infierno. ¿Sabe por qué? Porque no entienden esta oración maravillosa que Jesús dijo y expresó claramente, dijo ahí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué necesitamos perdonar? Porque también, escúcheme bien, recibimos lo que damos. Si perdonamos, el Padre también nos perdona. Recibimos lo que damos. Si perdonamos, el Padre también nos perdona a nosotros nuestros pecados. Eso se llama la ley de la reciprocidad. La ley, o sea, es recíproco. El perdón tiene que ser y debe de ser recíproco. Usted perdona y usted es perdonado. ¿Qué dice Dios? Si usted perdona a aquel hombre, a aquella mujer que lo ha ofendido, que la ha ofendido, usted también va a ser perdonado. Pero si usted no perdona, yo tampoco le voy a perdonar sus errores. Entonces, si no hay perdón, hermano, no hay salvación. Si no hay perdón, no hay salvación. Necesitamos, hermano, perdonar. Entonces, primer punto, quienes perdonan. Entonces necesitamos, están los que perdonan y los que perdonan entonces serán perdonados por el Señor. Pero vamos al segundo punto, quienes no perdonan. Versículo 15, Jesús dijo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor dice? Que si usted no perdona a los hombres, o sea, están los que no perdonan, los que no quieren perdonar, ¿sí? No le falta y no canta la canción vallenato que dice que te perdone yo que te perdone. Hay gente que no quiere perdonar. Y por eso Jesús lo expresó. Y si ustedes no perdonan a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes las ofensas. ¿Por qué? No podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a ofrecerlo a los demás. Hay que estar dispuesto a ofrecer el perdón a los demás. ¿Quiénes no perdonan, cierto? Entonces, los no perdonadores los no perdonadores reciben perdón, pero no les gusta otorgar el perdón. Óigame, qué tremenda esta frase. Los no perdonadores reciben perdón, pero no otorgan el perdón. O sea, ellos les gusta que los perdonen cuando se han equivocado, cuando hemos fallado, cuando hemos hecho alguna cosa incorrecta, nos gusta que nos perdonen, que nos comprendan el error que cometimos, que nos comprendan, ¿cierto? Pero cuando se trata de comprender a otros y cuando se trata de perdonar a otros, ay sí, como dijo el cantante de música ecuatoriana, ¿cierto? Y de vals, Julio Jaramillo, no me toquen ese vals porque me matan. Hay gente que cuando le hablamos de perdón no quieren saber nada del tema. Y es más, se encierran y dicen, no, es que yo por qué tengo que pedir perdón. No, y yo por qué lo tengo que perdonar. No, yo no. Y a veces, hermano, parece que como que quisieran tener la tendencia a ser más sabios que Dios. No, hermanos. Si Dios dice que usted debe de perdonar, yo debo de perdonar. Si Dios dice que debemos de perdonar, debemos de perdonar. Ahora, estamos en los no perdonadores. Los no perdonadores quieren recibir el perdón, pero no les gusta otorgar el perdón. Vaya conmigo allá a Mateo 18,
18, 28 al 33, Mateo 18, 28 al 33, encontramos, hermano, una enseñanza que Jesús dio y donde él viene hablando acerca de este tema. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Dice: entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Oiga, qué tremendo. Aquí encontramos la parábola o la historia de los dos deudores. Un hombre, Jesús nos presenta a dos hombres, uno que le debía una deuda muy grande a otro y fue perdonado, ¿cierto? Fue perdonada aquella deuda, pero en el momento que él le tocó, se vio en contraste. Le tocaba a él perdonar la deuda a otro, perdonar la deuda que otro le debía. A él se le olvidó que él ya había sido perdonado. A él se le olvidó que él había pedido perdón y que había sido, hermano, perdonado. Pero ahora que le tocaba aplicar lo que él ya había recibido, él dijo, no quiso perdonarlo. No quiso perdonarlo, dice que al contrario lo mandó a la cárcel. Hay gente en la cárcel. Hay gente que está en una cárcel espiritual y usted y yo los tenemos en una cárcel espiritual. Hay gente que nos tiene a nosotros en una cárcel espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no hemos querido perdonar y porque no nos han querido perdonar. Cuando alguien no perdona, tiene a esa persona prisionera. O tenemos a esa persona prisionera. Y los que no quieren perdonar, les gusta recibir el perdón, pero no les gusta, hermanos y amigos, otorgar el perdón. Qué tremendo, ¿no? Los no perdonadores aplican el principio del perdón para beneficio propio, pero no para de los demás, ¿cierto? Los no perdonadores aplican, hermano, el principio del perdón para beneficio de ellos. Pero cuando les toca aplicarlo para beneficio de otros, dice, no, aquí ya, hasta aquí llego yo. Yo estoy dispuesto a que me perdonen, pero yo no estoy dispuesto a perdonar. Que Dios nos ayude.